Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Javier Barbosa y la idea es introducir un poco la unidad que tiene que ver con la filosofía. Este, y la razón por la que quería hacer este tipo de formato es justamente como ayuda a memoria o por si se perdieron la clase, bueno, que tengan la posibilidad de eh, tener los conceptos y no atrasarse. O como complemento a la hora de pensar en la ejercitación, en los trabajos prácticos o en las evaluaciones que tienen que hacer. Bien, lo primero que nos encontramos como desafío es saber qué es la filosofía, dado que ustedes no tienen, como a diferencia de otras materias, eh, como matemática, historia, geografía, lengua, biología, que ustedes ya tienen, ¿no?, de años anteriores, el conocimiento. Es algo totalmente nuevo para ustedes, tal vez alguno tiene alguna idea, porque ha tenido oportunidad de interiorizarse sobre el tema, pero en general no es lo que ocurre, ¿no? Entonces, para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿sí?, a lo largo del año, bueno, estaría bueno hacer una presentación este, para que sintonicemos todos en la misma frecuencia. Entonces, imaginémonos por un momento hace 2500 años, siglo V antes de Cristo. Y ahí vemos que no se sabe nada, ¿sí? Hoy estamos inundados de información, ¿no? Ni siquiera tenés que moverte para googlear y ya tener la información. Pero en esa época vos no tenías nada, ni siquiera libros. Entonces, eso obligó a los que son así curiosos y con espíritu científico a salir de sus pueblos y tratar de investigar. Ese espíritu es el que tienen los primeros científicos, ¿no? Podríamos decir, los primeros sabios en esa época. Y de ahí que nosotros conocemos la experiencia de los griegos, porque, bueno, fueron el pueblo que, primero, fuertemente caló cultural y socialmente en todo lo que es Occidente, es decir, Europa y América, justamente por la conquista de Colón, ¿no?, que inició Colón. Si no, tal vez las circunstancias hubieran sido otras, pero la realidad es que la cultura greco-romana, ¿sí?, nos llega a través de Europa y de la conquista de América. Entonces, por eso nuestra filosofía es, hay que decirlo, fuertemente occidental, ¿no? Recién en estas, si bien siempre se ha mencionado a muchos otros filósofos de Oriente, la realidad es que estamos fuertemente influenciados por los de Occidente. Hecha esta aclaración, seguimos diciendo, este hombre del siglo V a.C. descubría que la naturaleza toda era algo nuevo, algo desconocido, y por lo tanto veía el cielo, veía los animales, las plantas, el terreno, ¿sí? Todo era motivo de información nueva, ¿sí?, de conocimiento nuevo, y eso hacía que tuviera muchas preguntas al mismo tiempo. Por eso de ahí es que tenemos que la cuna de la cultura y especialmente de la filosofía sea justamente la griega, ¿sí? Esto es una pintura que se llama La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, que fue encargada a este artista eh, por el Vaticano, ¿no? Está en la Capilla Sixtina, ¿sí? Si alguna vez van, avísenme qué tal es, porque no sé si alguna vez la podré ver, pero bueno, me imagino que debe ser fantástico. Este,
Esta pintura reúne digamos, como un homenaje a todo el pensamiento, ¿no?, de la antigüedad y el medioevo, ¿no? Entonces acá vamos a ver que conviven en esta pintura un montón de personas que son de distintas épocas, ¿eh? Son pensadores de distintas épocas, científicos de distintas épocas, ¿no? Y están todos así como mezclados, como que manera homenaje a todos, ¿no? En el centro está los dos grandes capos que de la filosofía hasta el día de hoy, que son Platón y Aristóteles, ¿sí? Y al costado está el maestro de Platón, que es justamente Sócrates, ¿no? El, el potro de la filosofía que después vamos a desarrollar. Los tres, ¿sí? Sócrates es maestro de Platón y Platón es maestro de Aristóteles, ¿sí? Los tres son llamados los socráticos, marcan lo que es el conocimiento, como hoy lo conocemos, ¿sí?, de manera fuerte, ¿sí? Por eso también los mencionamos, ¿no?, para que ustedes se vayan familiarizando con estos conceptos. Para que tengan una idea más clara de lo que estamos hablando, a modo de ejemplo, no se preocupen, no tienen que estudiarlo, no es algo así que los voy a torturar, pero la idea es mostrar a que por un lado está Heráclito, ¿no? Seguimos insistiendo, son del siglo V a.C., ¿sí?, estos pensadores que presentamos, y él, observando la naturaleza, una de las cosas más valiosas que dejó es el concepto de cambio, ¿no?, en la naturaleza, cómo todo cambia, ¿no?, como dice la canción. Bien, Heráclito lo dijo sin cantar, pero mucho antes, ¿no?, hace 2500 años, ¿sí? Digo, es fácil decirlo ahora, pero ¿no? Al tipo le llevó muchísimo tiempo andar observando distintos objetos de la realidad y descubrir que todos tenían un proceso de cambio, ¿no? Anaximandro, acá, bueno, en otros países tal vez lo ven de otra manera, pero nosotros lo vemos con una X acá. Anaximandro también es un tipo que hace principios importantes sobre astronomía, sobre geografía y sobre biología, que hoy sabemos, sí, hemos analizado más profundamente, pero que ellos lo hicieron simplemente sin tener los recursos tecnológicos que tenemos hoy, ¿sí?, o que tuvieron en los siglos posteriores, ¿no? Ahí la genialidad. Bien, acá tenemos, ¿no?, a otro pensador, Arquímedes, ¿sí?, que famoso por esta frase que dice: denme un punto de apoyo y moveré la tierra, donde él justamente utiliza los principios matemáticos, geométricos y de la física para poder entender, por ejemplo, el concepto de palanca, ¿sí?, que hoy usamos, por ejemplo, en física, ¿no? Tales de Mileto, ¿no? Nosotros conocemos el teorema de Tales, ¿sí?, por matemática. Bueno, Tales de Mileto también era un filósofo, ¿sí?, además de la geometría y la matemática, también hacía filosofía. Empédocles, el nombre de ella no lo favorece, pero digamos que Empédocles también trabaja mucho con las cuestiones de la naturaleza, ¿sí?, trata de entenderla, ¿sí? Y por eso también es otro gran exponente de la antigüedad, ¿sí? Fíjense, ahí dice que está prácticamente en el siglo V a.C. Pitágoras, ¿no?, conocido por su famoso teorema matemático, pero también es un filósofo de esas épocas, ¿no? Bien, ahí que fíjense que estamos diciendo que el que se dedicaba a pensar no lo hacía sobre algo en particular, nada más, sino que todo estaba por conocerse, ¿sí? Entonces, no es casualidad que los filósofos son además matemáticos, eh, astrónomos, historiadores, poetas, físicos, químicos, biólogos,
¿no? Médicos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque todo estaba por conocerse y estaban abiertos a cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es que en la antigüedad, cuando se hablaba de estos hombres sabios, ¿qué se decía? Bueno, que la filosofía era justamente el amor a la sabiduría, ¿no? Eh, porque, bueno, digamos, porque buscaban conocimientos sobre toda la realidad, ¿sí? Y justamente de forma etimológica en griego, filo quiere decir amor y sofía quiere decir sabiduría. Entonces, esta manera de entender que el filósofo de alguna manera busca conocimiento de toda la realidad persiste en la antigüedad, aun cuando después viene el Imperio Romano, ¿no? A tener más protagonismo, que se nutre de todos los griegos y continúa, ¿no? De hecho, sigue con el concepto de democracia, ¿no? No solamente las cuestiones filosóficas, sino también las cuestiones científicas y las cuestiones así sociales, ¿no? Siguen implementando lo que ellos habían empezado y persiste también hasta el medioevo, ¿no? Por eso no es casual que Sancio haga una escuela de Atenas donde involucra a personajes de la antigüedad y el medioevo, ¿no? Y de latitudes europeas diferentes, ¿no? Bien, todo esto de alguna manera se pone en jaque en la modernidad, ¿no? Con eh, René Descartes, ¿sí? Acá tenemos a Platón y Aristóteles, así que están alarmados porque Descartes viene con una forma de ver las cosas muy diferente, ¿sí? En el siglo XVI, XVII, él empieza a establecer lo que a través de su libro más importante, que es el discurso del método, que las ciencias tienen que ser independientes, ¿no? Todo parecía estar dentro de la filosofía, matemática, historia, ¿no? Todo, biología, todo. Y acá Descartes dice, no, cada ciencia tiene que ser independiente, ¿sí? Entonces, no puede ser que sigamos todos a la filosofía, o todos estén metidos y todo sea filosofía. ¿No? Bueno, con esta cuestión en la modernidad cala tan hondo que lentamente las ciencias se dividen, ¿sí? Se van dividiendo cada una buscando su propio objeto de estudio. Y entonces tenemos, por un lado, las ciencias formales, que a grosso modo son todas las que trabajan con lo abstracto, ¿no? Como por ejemplo matemáticas, geometría, lógica, ¿no? Y por otro lado, las ciencias experimentales, que lo que buscan es trabajar con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con cuestiones que van viendo que, bueno, son objetos de estudio que se pueden tocar, que se pueden trabajar, experimentar con los sentidos, mientras que eso no se puede hacer con las ciencias formales porque son simbólicas, ¿no? Son signos, símbolos, ¿no? Bien, eso en cuanto al objeto de estudio, ¿no? Uno trabaja con símbolos y otros trabajan con áreas de la realidad, casi palpable, ¿sí? Investigable así con experiencia. Pero también lo que decía Descartes es, bueno, cada una de las ciencias tiene que tener su objeto de estudio, pero también sus métodos de investigación propios. Entonces, de ahí que empieza a haber para las ciencias formales, ¿no? Lo que son métodos lógicos, y para las ciencias empíricas, lo que serían métodos propiamente que trabajen sobre la experimentación, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Estos que tenemos acá, que están mencionados, ¿sí? Bien, en el próximo video lo que vamos a mostrar es lo que tiene que ver con el concepto de problema filosófico, ¿sí?
Pero bueno, entendamos que esto que sucedió con Descartes, ¿sí?, lo que obligó es que también la filosofía tenga que verse de una manera diferente, de una manera científica, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las materias se independizaron y ella, que era considerada la madre de todas las ciencias se le fueron, con lo cual quedó solita y sola, ¿sí? Y le obligó a repensar cómo iban a trabajar, porque eran una ciencia, pero ya todas las demás estaban de forma autónoma, independiente, trabajando con sus propios métodos, sus propios objetos de estudio, y entonces la filosofía tuvo que repensar cómo va a trabajar con, en el siglo, sobre todo a partir de la modernidad, pero especialmente en el siglo XX, se replantea y llegan a la idea de que, bueno, nos vamos a encarar todo esto justamente como problema filosófico, que es lo que veremos en el próximo capítulo.